Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante: cómo diferenciar flujos vaginales normales de los anormales. Regresamos. Un motivo de consulta muy frecuente para la mujer es el tipo de secreción o flujo vaginal que presenta, porque a veces resulta difícil diferenciar de un flujo que es debido a los cambios hormonales que conlleva el ciclo menstrual de aquellos que puedan ser datos de un proceso infeccioso o un proceso irritativo. Es por ello que hemos decidido que esta cápsula trate al respecto, y lo primero sería saber qué características tiene un flujo que es normal. Y esto pues parece sencillo, pero tendríamos que relacionarlo con la etapa del ciclo en la que se encuentre la mujer y también la edad en la que se encuentre la mujer. De modo que vamos a comenzar apoyándonos en esta imagen para observar que aquí tenemos lo que es el ovario trabajando a lo largo del mes, y podemos ver que cuando una mujer está menstruando tiene células fértiles muy pequeñas que van compitiendo entre sí y van haciendo crecer y seleccionar una de ellas hasta el momento que se libera. En esta etapa, ¿qué ocurrió en el interior del útero mientras tanto? El endometrio, que es el nido para un bebé, se estuvo cayendo en un principio, y conforme fue creciendo y dominando una célula fértil, este continuó creciendo para preparar el nido. Y aunque en esta imagen no aparece el cuello del útero, en el cuello del útero, que permitió la salida del sangrado menstrual, conforme avanza el ciclo, va preparándose para terminar con el sangrado, tener un periodo de días secos y continuar próximo al día de ovulación con un flujo que facilite el paso del esperma para favorecer la concepción. Una vez que la mujer ovula, hay una hormona que se eleva, que se llama progesterona, que es la que hace que cambie el tipo de secreción o moco que está produciendo el cuello, puesto que el organismo está en la incertidumbre de si va a haber un embarazo o no. ¿Y esto qué conlleva? Que el moco cambie a hacerse más espeso para dificultar el paso de un agente externo a través del cuello y que pueda agredir o poner en riesgo ese probable embarazo. Tal vez esto quede más claro si nos apoyamos en esta imagen. Una vez que la mujer regla, termina y puede haber unos días secos para empezar a notar un flujo mucoso que tiende a ser opaco y flexible, y conforme va creciendo la célula fértil y produciendo mayor cantidad de hormona, va tornándose más filante, acuoso y flexible, casi pudiéramos decir como clara de huevo. Y esto nos dice que estamos próximos a ovular. Una vez que ocurre la ovulación, este moco tiende a tornarse más cremoso y pegajoso conforme avancen los días. Y una vez que notamos este cambio, significa que ya se ovuló. Gradualmente, ese tipo de flujo va a modificarse a un flujo cremoso y blanquecino, con la finalidad de dificultar el paso de agentes externos hacia el interior del útero, pues el organismo tiene la incertidumbre de si pudiera estar en desarrollo un bebé o no, y por tanto hay necesidad de protegerlo. Cabe mencionar que todos estos flujos generalmente no dan ningún síntoma, y la mujer, si pone un poquito de atención en sus diferentes periodos menstruales y ciclos, pudiera darse cuenta de todos estos cambios. También es cierto que es más notorio cuando la mujer es más joven, y conforme va avanzando en edad, lo que va a observar es que hay menos días secos entre un tipo de flujo y otro, pues el ciclo menstrual se tiende a cortar. Ahora bien, ¿qué características tendría un flujo vaginal que sí fuera anormal? Generalmente es un flujo vaginal que puede generar ardor en el área genital externa, es decir, en los labios, acompañado o no de comezón, picazón o prurito, y en algunas ocasiones de olor. Raramente pudiera haber lesiones visibles.
No menos importante es la coloración del flujo, pues además de estos síntomas puede ayudar a orientarnos a qué tipo de causa es. Voy a poner un ejemplo. Un flujo blanquecino, brumoso, un tanto como requesón y que me genere comezón, pudiera estar asociado a una infección por honguitos. Sin embargo, un flujo que sea cremoso, de color verdoso y que me genere ardor, pudiera estar asociado más a causas bacterianas. No todo flujo vaginal es sinónimo de infección. A veces puede haber flujos por irritación, a látex, por ejemplo, de un condón, así como alguno de estos tipos de síntomas. De ahí lo importante de acudir a la consulta. Si quisiéramos ejemplificar estos flujos, pudiéramos revisar las siguientes imágenes, en las cuales observamos un típico flujo grumoso, espeso, adherido a paredes como requesón, que pudiera sospechar una infección por honguitos o cándida, un flujo asociado a un proceso infeccioso que es cremoso, espumoso o en su momento que pueda estar adherido a las paredes. Sin embargo, esto muchas veces no lo observamos las mujeres. Es hasta que el médico ginecólogo coloca un espejo y revisa el interior de la vagina y el cuello que puede detectar este tipo de características. Como recomendaciones generales, pudiéramos dar las siguientes. Lo primero es no alarmarse. Lo segundo es darte el tiempo para observar las características del flujo y si se presenta algún tipo de síntoma. Tercero, trata de relacionarlo con algún cambio que hayas realizado en tu estilo de vida. Por ejemplo, el usar antibióticos puede favorecer infecciones vaginales. Cuarto, pregunta a tu pareja si tiene algún síntoma. Quinto, y tal vez el más importante, no te automediques, pues modifica todo el cuadro clínico y dificulta posteriormente el hacer un diagnóstico específico. Esperamos que esta información les sea de utilidad y los invitamos a acompañarnos en la siguiente cápsula de la salud de la mujer cambiando paradigmas, en la cual tendremos un invitado especial, experto en virus del papiloma humano. No se la pierdan.